Hola a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estoy grabando esta sesión de hoy con un foco tremendamente importante, fundamental y trascendental. Diríamos casi como que estamos poniendo una tremenda piedra, que no va a ser la primera piedra de un edificio, ¿ya? Porque como espero que les quede más o menos claro, ¿cierto? Hay harto que se ha hecho sobre estas materias a lo largo de la historia de nuestra institución, pero que sí hoy día yo diría que nos estamos poniendo pantalones largos. Es decir, estamos tratando de ver cómo todo lo que hemos hecho nos va a servir como base para construir, ¿cierto?, el futuro, la forma nueva en que queremos ver a la institución. Entonces, sin más preámbulo, les traje un material preparado que por supuesto ya lo hemos conversado con nuestras autoridades de la universidad, con algunos académicos, especialistas, gente motivada, por qué no decirlo, y sinceramente quiero compartirlo de manera abierta para que se sumen, ¿cierto?, a esta invitación, a este sueño, a esta visión. Así que bueno, vamos a ello. ¿Qué es lo que tenemos hoy día acá? Vamos a hablar acerca de sostenibilidad y principalmente también quiero hacer explícitamente un tremendo reconocimiento, ¿cierto?, a todas las personas, miembros de nuestra institución, que han hecho algo sobre estas materias a lo largo de toda nuestra historia. Y por eso mismo también he querido poner ahí esa, ¿cierto?, gran frase célebre de que si hemos llegado lejos es porque no hemos sentado sobre hombros de gigantes. Hay mucha gente que ha hecho cosas muy importantes en estas materias, así que no estamos partiendo de cero. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día por acá en esta sesión? Obviamente que vamos a conversar un poquitito de historia. También voy a mostrarles, ¿cierto?, muy resumidamente, tres herramientas muy interesantes que nos han permitido hacer una evaluación, ¿cierto?, una línea base, por así decirlo, de dónde estamos hoy día como universidad. Y por supuesto, quizás algo que le vamos a llamar la hoja de ruta, es decir, cómo hoy día nos sentamos desde aquí para mirar hacia el futuro, ¿cierto?, con distintas prioridades, énfasis, alcances, etcétera, ¿ya? Pero vamos a partir con lo primero, la historia. Yo diría que quizás casi todos en la universidad saben que por allá por el año 2000, ¿cierto?, está Pacto Global, este tremendo proyecto pro sustentabilidad y para sentar las bases de lo que quizás de manera muy prestigiosa, ¿cierto?, se ha ido desarrollando ya casi por 20 años, ¿cierto?, para promover la sustentabilidad y los objetivos de desarrollo sostenible en las empresas. Ahí hay un primer granito que yo creo que hay que, de todas maneras, reconocer en nuestra historia como institución. Pero también, cierto, que la Universidad Andrés Bello fue parte de la fundación de la Red Campus Sustentable, la red más pro en temas de sustentabilidad en Chile, ¿ya?, y quizás de Latinoamérica. Y ahí también estuvo la Universidad Andrés Bello. En tercer punto, yo le llamo aquí muy cariñosamente a una persona que realmente siento mucha admiración, sobre todo porque me ha tocado ver su trabajo, yo no lo alcanzo a conocer, pero que sí he visto sus huellas. Ahí ven, por ejemplo, la creación del Centro de Investigación para la Sustentabilidad, la Dirección de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, el Comité de Sustentabilidad, el Punto Limpio, paneles solares, en fin, y un montón de campañas más, ¿ya?, que me parece que fueron quizás una muy buena, ¿cierto?, línea de trabajo a nivel no solo de la investigación, no olvidemos que esto partió ahí con Marcelo como director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad, sino que también como esa área empezó a permear hacia las áreas de gestión, hacia las áreas académicas, ¿cierto?, entre otras. Y bueno, después, como ustedes saben también, Marcelo se fue al gobierno, ¿cierto?, terminó siendo un gran ministro de Medio Ambiente y, por cierto, continuó en la universidad, ¿cierto?, el montón de iniciativas que él tenía, más otras, en donde otros, ¿cierto?, hemos recogido la posta y hemos dado continuidad. Algunas de ellas, por ejemplo, también en base a procesos certificables que promueven la sustentabilidad en las instituciones de educación superior, y yo en particular voy a mostrarles tres, que me van a servir como argumento para sentar esta base, que yo diría el por qué hoy día estoy convencido, ¿cierto?, que la universidad puede ser una institución realmente sustentable o mucho más sustentable incluso que lo que tenemos hoy en día. Les voy a mostrar aquí algunos resultados que avalan, por supuesto, lo que les voy a comentar a continuación. El primer argumento, vamos a ello. Bueno, yo no sé si ustedes conocen, pero a nivel mundial existe un movimiento muy prestigioso de instituciones que se llama el movimiento de empresas B, ¿ya?,
La universidad, por distintos procesos de nuestra historia, tuvo que participar en el año 2017 de una certificación. Y esta certificación, como ustedes comprenderán, compone distintas, ¿cierto?, aristas o áreas o dimensiones de desarrollo, ya por ejemplo la gobernanza, la relación con los trabajadores, la comunidad, ya el medio ambiente, ¿cierto? Y también la relación con los, en este caso, estudiantes, ¿ya? Entonces, claro, es una herramienta creada en general para el sector privado, ¿ya? Pero que nosotros quisimos aplicar dentro de nuestra institución para saber qué tal éramos, ¿ya? Y como pueden ver aquí, obtuvimos un resultado bastante interesante. Los que han participado en procesos de certificación sabrán que obtener 114 puntos es un muy buen resultado. De hecho, así, por ejemplo, lo demuestran las distintas variables en donde uno ya, obviamente, con mucho detalle, puede ir revisando, por ejemplo, acá el puntaje de la universidad, ¿cierto? Acá a la derecha, versus cuánto han obtenido empresas o instituciones similares comparables, ¿ya? Y aquí pueden ver ustedes que en general la universidad ha obtenido puntajes bastante superiores, ¿ya? En gobernanza, ¿cierto? En relación con los trabajadores, ¿cierto? En la comunidad, obviamente ahí muy, muy relacionado a vinculación con el medio, en el tema de medio ambiente y por supuesto la relación, en este caso, con quienes son nuestros estudiantes, ¿ya? Si uno lleva, ¿cierto?, a gráficas más global, uno se puede dar cuenta que en realidad el rendimiento de la universidad ha sido bastante destacado. O sea, al aplicar una herramienta de este tipo, uno se puede dar cuenta que, por ejemplo, para todas las instituciones que aplicaron esta herramienta por ahí por el año 2017, justamente la Universidad Andrés Bello había obtenido el mejor puntaje. Y bueno, y si incluimos a otros países, ahí nos damos cuenta que hay otros países que también son más desarrollados, pero no por eso, ¿cierto?, sacamos una posición muy desventajada. De hecho, estar como séptimo a nivel ya latinoamericano o noveno a nivel mundial es un muy buen resultado, dado con quién nos estábamos comparando en ese entonces, ¿ya? Así que yo diría que fue un buen resultado en general, solamente que cuando uno ya revisa, por ejemplo, cómo es esta escala, ¿cierto?, de medición, uno puede ver aquí, por ejemplo, que en los 80 puntos ya uno podría decir que está calificado, ¿cierto?, como una empresa que obtiene los puntajes suficientes para certificarse como una empresa B. Claramente la UNAP está muy por arriba, ¿ya? Pero igual, ¿cierto?, hay un puntaje que está un poco más arriba, que está cerca de los 131 puntos, que en ese momento, ¿cierto?, era el puntaje de corte, ¿cierto?, para separar a aquellos que no solamente lo estaban haciendo bien, sino que realmente son ya el top de lo mejor, ¿ya? Entonces, obviamente que en ese momento lo que estábamos pensando era cómo hacerlo desde el año 2017 ya de manera muy temprana para poder saltar, ¿cierto?, este puntaje y obviamente llegar a ser una institución aún más sustentable, aún más pro, ¿cierto? Y obviamente con este caso con una métrica muy particular. Así que ahí hay un primer argumento, ¿ya? O sea, hay bases, existen las bases suficientes, ¿cierto?, y necesarias que nos permitirían pensar, ¿cierto?, que esto es posible. El segundo argumento que les voy a mostrar a continuación es una mirada más bien nacional. Aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, por allá por el año 2017-2018, ¿cierto?, una red de instituciones de educación superior, yo diría las más sustentables de Chile, ¿cierto?, agrupadas en la red Campus Sustentable, crearon una herramienta, ¿cierto?, que se llama RESIES, un reporte de evaluación de la sustentabilidad en instituciones de educación superior. Y esta herramienta, que está separada, ¿cierto?, en distintas variables que engloban todo el quehacer institucional, mirándolo desde la gobernanza, desde lo que es la cultura, ¿cierto?, la academia, la gestión de los campus y la vinculación con el medio. Ustedes pueden ver aquí que, por ejemplo, en esta herramienta, ¿cierto?, que ha tomado muy buenas prácticas a nivel nacional e internacional para herramientas similares, ¿cierto?, pero en este caso adaptada al contexto chileno, ¿cierto?, permite a través de distintas variables medir qué tan sustentable es una institución. ¿Ya? Aquí ustedes pueden ver las categorías, las subcategorías y lo más importante, que a la larga me va a ayudar a hacer el punto, qué tan sustentable es la universidad. Bueno, en este momento yo creo que está más o menos claro que en casi todas las aristas la universidad en general sube su puntaje, ¿ya? No obstante ello, sí debemos reconocer que hay aristas en donde lo estamos haciendo mejor, ¿ya? Por ejemplo, responsabilidad social o vinculación con el medio, que para efectos prácticos la herramienta entra dentro del mismo círculo, ¿ya? Sin embargo, aún falta mucho por hacer, no obstante que está subiendo el puntaje, aún falta mucho por hacer, por ejemplo, en el contexto de gobernanza y, por supuesto, también en la gestión de los campus. Es decir, algo nos está faltando, ¿cierto?, en nuestra operación que
todavía nos falta espacio, ¿ya? Ahora, en suma, igual la universidad obtiene un puntaje creciente interesante. De hecho, aunque no son públicos los resultados entre instituciones, uno puede, por ejemplo, sin nombre de institución, identificar más o menos cuál es el rendimiento de instituciones en Chile que están aplicando la herramienta y cuál es su puntaje actual, ¿ya? Nosotros sabemos, porque hemos aplicado la herramienta, que nosotros estamos ahí, ¿ya? O sea, en este momento podríamos decir que somos una institución que estaría más o menos en el tercer nivel de las más sustentables. Pero claramente que esto no es una competencia ni es un ranking, ¿ya? Sino que más que mal nos debería servir a nosotros para mirar cómo está nuestra institución y dónde podríamos poner los énfasis, por ejemplo, para seguir avanzando en estas materias. Y al menos a nosotros, ¿cierto? Como equipo, nos ha llamado mucho la atención que estamos muchos puntos debajo del segundo lugar, ¿ya? Y eso significa que quizás ya los incrementos en las distintas acciones van a requerir algunos cambios un poco más estructurales para poder, ¿cierto?, saltar al siguiente nivel, que es el punto que en pocas palabras yo quiero plantearles en esta presentación. Entonces, si nosotros tomamos, el anterior era el puntaje 2018, fue la última versión que tuvo al menos una nota con resultados públicos de distintas instituciones. Pero miremos, por ejemplo, los datos del año 2019. Si nosotros aplicamos la herramienta para la institución en el año 2019, hoy día nuestro puntaje, en un total de 100 puntos, es 49,5, es decir, nos falta un poco más de la mitad, ¿cierto?, para poder llegar a este óptimo de la sustentabilidad institucional. Y si analizamos las variables, claramente que alguno de ustedes podría pensar quizás igual que yo y decir, bueno, si en gobernanza y seguimiento obtenemos un puntaje ponderado de 6,8, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿cierto?, para que ese puntaje incremente más? ¿Dónde están las brechas? ¿Qué cosas podemos aplicar por aquí y por allá, ¿cierto? ¿Qué es lo que pesa más, etcétera, etcétera? Y que quizá en un diagrama de cuadrante nos podría ayudar a identificar qué tipo de acciones, por ejemplo, son más importantes, porque nos hace sentido como institución, porque son más importantes para el tipo de organización que queremos ser y, por supuesto, que nos permitan después reflejarlo en un puntaje bien concreto, ¿ya? Entonces se cae de obvio que uno podría también ocupar esta herramienta para construir su propia hoja de ruta. Voy a moverme por acá. Y entonces acá, por ejemplo, pueden ustedes ver que si uno aplica, por ejemplo, la variable de gobernanza y seguimiento, obviamente con todos los detalles, etcétera, uno ve cuál es el puntaje que nosotros tenemos hoy día, ¿cierto? Cuál es la meta, y obviamente a partir de esas brechas puede identificar las distintas acciones. Aquí yo, por ejemplo, estoy poniendo algunos ejemplos, ¿ya?, de distintas acciones que como institución quizás podríamos desarrollar para, obviamente, ganar puntaje. Si lo podemos hacer aquí, por supuesto que también lo podemos hacer en las otras dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, acá en cultura sustentable, ¿cierto?, también hay algunas acciones que eventualmente nos podrían ayudar, ¿cierto?, a ganar puntaje y con eso, por ejemplo, también alinear, ¿cierto?, a la institución y todos los planes de acción que nosotros podamos tener a nivel interno y que obviamente van a conseguir un efecto doble, ya, por un lado incrementar en el puntaje de la herramienta, pero eso como reflejo, ¿cierto?, de los avances que vamos teniendo en la sustentabilidad de nuestra institución. Y lo mismo en academia, ¿cierto?, y lo mismo, por ejemplo, en responsabilidad social, ¿cierto?, y lo mismo, ¿cierto?, por último, en la gestión de campus, que en realidad son tantos los puntos que se pueden mejorar que también tuve que aquí armar una lámina por separado. ¿Qué es lo que estamos viendo a propósito de esta lámina que les estoy mostrando, estimados amigos y amigas? Primero que todo, que la sustentabilidad es muy compleja, que no se puede abordar desde una pura dimensión o desde un puro pilar. Y por lo tanto, es súper importante, ¿cierto?, que cualquier proyecto que uno quiera enfrentar respecto de este punto o de estas materias de sustentabilidad sea sinérgico, ¿ya? En donde todos los actores de la comunidad universitaria, ¿cierto?, participen para ver cómo desde su punto de trabajo, desde su visión como estudiante, desde su visión como trabajador, profesor, investigador, etcétera, o autoridad, hacemos que esto confluya en una institución más sustentable, mirando en un modo más sinérgico, ¿cierto?, todos los tipos de relaciones, ¿cierto?, y dinámicas que se dan al interior de una institución, sobre todo tan grande como somos nosotros, ¿ya? Así que, de todas maneras, que el segundo argumento viene a ratificar que la sustentabilidad es compleja y que no debe ser abordada desde una pura dimensión. Bueno, volviendo a nuestra lámina, ¿cierto?, voy a pasar a explicarles también el tercer argumento, que yo creo que quizás para ustedes puede ser una cosa muy interesante y que quizás tal vez no conocían. Existe a nivel internacional un ranking, ¿ya? Este sí que es un ranking, en donde participan distintas instituciones en algo
que hoy día se conoce bastante bien en muchas partes del mundo, pero si usted no lo conoce, no se preocupe, ahí tiene el link en donde usted puede revisar, ¿cierto? No solo el ranking, sino que las materias que sustentan el ranking. Y en particular tiene que ver con cómo las instituciones aportan al desarrollo sostenible, ¿cierto?, de las regiones y del país y del mundo. ¿Ya? Aquí también se engloban algunas acciones que se realizan de carácter internacional. Y por supuesto, este ranking también tiene su propia metodología, así como veíamos, ¿cierto?, las otras dos herramientas. En este caso, por ejemplo, se toman los objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Y usted puede identificar algunos en los que va a participar, ¿ya? Por ejemplo, el ODS 17, ¿cierto?, que es obligatorio en el caso de esta metodología, y otros 3, ¿ya? La universidad hoy día está participando en muchos más que estos 4, ¿ya? Así que obviamente que nuestros resultados son más complejos y parte de eso se los voy a mostrar a continuación. Pero para no enrollarnos mucho en la metodología, hay categorías en donde uno postula, ¿cierto?, entrega información y bajo una cierta metodología que mide los aportes en vinculación con el medio, gestión de los campus, docencia, investigación, etcétera, etcétera, se obtiene un puntaje. Y ese puntaje, ¿cierto?, se normaliza a nivel mundial para después identificar, ¿cierto?, en una lista rankeada cuál es la posición relativa que cada uno tuvo respecto de los otros. Bueno, ¿cómo le ha ido a la universidad? Para serles súper honesto, muy bien, ¿ya? De hecho, por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿cierto?, los resultados de la primera aplicación que se hizo de esto por allá por el año 2019, ¿cierto?, en donde vemos aquí que la Universidad Andrés Bello posicionó en el primer lugar, ¿ya? En la segunda versión, ¿cierto?, salimos segundos, y en la tercera versión volvimos a salir primero, ¿ya? Ahí está. Y en ese caso justamente se despliegan cuáles son los 4 ODS, ¿cierto?, con los que obtuvimos esa posición, que en este caso son el ODS 4, el ODS 3, el ODS 5 y el ODS 17, que no tienen que ser exactamente los mismos para todas las instituciones, ¿ya? O sea, algunos son más buenos en otros ODS, entonces sobre esos puntajes se calcula la posición general en el ranking. ¿Por qué les quiero compartir estos resultados? Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, acá yo les voy a compartir cuál ha sido nuestro resultado y nuestro puntaje, ¿cierto?, en cada una de las versiones y en cada uno de los ODS, ¿cierto?, que se ha participado. Y vemos aquí que en general la universidad tiene muy buenos puntajes a nivel nacional, internacional y el puntaje obviamente global, pero eso no ha sido azaroso, ¿ya?, sino que de hecho aquí uno puede identificar, por ejemplo, cómo es que la política de vinculación con el medio, que justamente está focalizada en algunos ODS específicos y en donde obviamente tenemos programas, proyectos, centros, etcétera, ¿cierto?, se produce como un alineamiento, es decir, donde tenemos capacidad, al parecer se están produciendo los resultados. Ahí la correlación es bastante alta, ¿ya? Y por supuesto también aparecen algunas aristas que nos sorprendieron cuando aplicamos, ¿cierto?, en este ranking, porque éramos buenos a pesar de no tener, ¿cierto?, tanta dedicación como si los teníamos en otros, lo cual obviamente nos ha visibilizado, ¿cierto?, las oportunidades que tenemos al poder seguir potenciando, por ejemplo, ese tipo de iniciativas, ¿ya? Así que mirar los resultados siempre es un muy buen ejercicio. A veces también aparecen otros buenos beneficios que pudieron no haber sido tan planificados, ¿ya? Es un buen ejercicio. Y de hecho ahora estamos contentos de poder incluir algunos de ellos formalmente en Planes Futuro. Bueno, si uno mira la herramienta, podrán ustedes suponer que también de ella aparecen algunas iniciativas que uno podría hacer, al igual que en el caso nacional, ¿cierto?, para, por un lado, obviamente, obtener un mejor puntaje, pero a la vez, para ir convirtiendo a la institución en una institución más sustentable. Y así, por ejemplo, aparecen ideas, ¿cierto?, para el ODS 1 relacionado a pobreza, para el ODS 2 relacionado a hambre, para el ODS 3 relacionado a salud, y así sucesivamente. Como ustedes pueden ver, ¿cierto?, aparecen aquí ideas que tenemos desarrolladas para los ODS 1, 2, 3, 4, ¿cierto?, 5, 6, aquí hay muchas más ideas porque en el ODS 6 no habíamos participado tan activamente hasta ahora, así que hay mucho más por hacer. En el ODS 7, 8, 9, ¿cierto? En el 10, mucho por hacer en el 10. En el 11, el 12, ya aquí caramba que hay ideas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con producción y consumo responsable, también otra de las aristas en donde nos falta mucho, ¿cierto? El ODS 13, el 14, el 15, en el 14 somos muy buenos, ¿ya? En el 15 también la universidad es muy buena, en el 16 también aparecen más ideas, ¿cierto? Y en el 17, que es como hacemos que todo lo que hacemos confluya en el cumplimiento de los objetivos anteriores, ¿ya? Ahí también aparecen ideas. Y entonces, la consulta es, ¿podemos, a propósito de estas 3 herramientas, argumento 1, argumento 2 y argumento 3, decir que en realidad la universidad no está tan mal y que en realidad tiene una base bastante buena? La verdad es que sí, pero la pregunta es,
Si tenemos ese nivel, ¿podemos llevarla al nivel siguiente? Y yo estoy absolutamente convencido. Pero la pregunta es cómo es que vamos a lograr, ¿cierto?, ese objetivo, ¿ya? Porque a la larga son muchas las ideas, son muchas las iniciativas, y la pregunta es ¿con cuál partimos? Pues bueno, si sumamos entonces estos tres argumentos, nos podremos dar cuenta que en realidad uno podría tratar de ver, por ejemplo, qué tipo de impacto queremos que se generen. En este caso, esta gráfica está hecha, por ejemplo, para tipos de herramientas, ¿ya? Pero si ustedes miran, se pueden dar cuenta que no da lo mismo con cuál partir. Así que hemos explicado este mismo tipo de conversación a otros especialistas y hemos llegado a al meridiano acuerdo, ¿cierto?, de que hay algunas que movilizan a otras de manera más natural. Y es así que, de hecho, por ejemplo, si nosotros tomáramos la carbono neutralidad, que es un gran problema mundial, y la impulsáramos de manera mucho más proactiva, ¿cierto? Por ejemplo, no tal vez lográndola al 2050, sino que tal vez al 2040, es muy probable que por el tipo de relaciones de los problemas podamos a través de esta causa movilizar a otros, ¿ya? Y cuando llegamos a esta conclusión, nos empezamos a dar cuenta que en realidad no fuimos muy creativos. La verdad es que hay muchas otras instituciones muy prestigiosas con grandes amigos y grandes profesionales que ya se dieron cuenta de esto y lo han incorporado en sus planes de trabajo. Así, por ejemplo, aquí ven una pequeña lista, creo que está actualizada hasta la fecha, ¿cierto?, con las distintas instituciones que han hecho suyo el llamado de la carbono neutralidad, ¿ya? Claro, nosotros no nos dimos cuenta solo, también nos mandaron una cartita, ¿cierto?, en donde nos indicaron que teníamos las condiciones suficientes y necesarias para abordar este desafío, ¿ya? Así que esto también fue conversado con nuestras autoridades y la alegría, ¿cierto?, la noticia positiva es que vamos a asumir este compromiso, lo cual me tiene obviamente súper contento. Bueno, ¿podemos construir una hoja de ruta en base a las herramientas? Por supuesto, qué duda cabe, ¿ya? Podemos hacerlo y lo vamos a hacer súper bien, ¿ya? Así que, en pocas palabras, lo que quiero mostrarles a continuación, ¿cierto?, es una breve propuesta de trabajo que obviamente está inspirada en el trabajo que han hecho muchas otras instituciones, algunos un poco más, otros un poco menos, pero de gente que ya ha aprendido, ¿cierto?, cómo resolver este problema y teniendo la misma pasión que quizás tenemos muchos acá en la institución, podemos sacar adelante este plan de trabajo de manera súper exitosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que estábamos proponiendo hace poco tiempo, espérenme, voy a mover un poco por acá, era la creación de un área que se especializara, ¿cierto?, en el trabajo de la sustentabilidad, pero que la analizara, la planificara, ¿cierto?, la diseñara, la implementara, la evaluara, etcétera, 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 ¿cierto?, de forma integral. Por eso que aquí la marcamos, ¿cierto?, como en negrita, con rojo, para que se note. Tiene que ser de forma integral. Y esto va a gatillar que hayan muchas aristas de trabajo. Por lo pronto, ¿cierto?, la creación de una estrategia institucional, la actualización, ¿cierto?, de nuestra política de sustentabilidad también, la creación de un plan de carbono neutralidad, entre otras cosas, que son, en pocas palabras, ya los insumos suficientes para construir un plan de trabajo con todo el rigor, ¿cierto?, que se esperaría en estas aristas, sobre todo por la urgencia en la que estamos también, ¿ya? Y obviamente que lo que estamos pensando hoy día es que la universidad ya tiene muchas áreas y muchos profesionales que trabajan los temas de sustentabilidad desde sus áreas, pero nos falta que alguien, ¿cierto?, nos ayude a coordinar todos estos esfuerzos para avanzar a este siguiente nivel. Por lo tanto, lo que hoy día gratamente estoy contento de anunciar es que pronto se viene, ¿cierto?, esta área de sustentabilidad que va a trabajar con todas las áreas, academia, gestión, vinculación con el medio, investigación, ¿cierto? Y bueno, y con el resto que nos va a implicar a la gobernanza y cultura, ¿cierto?, las materias de sustentabilidad en forma integral y de carácter institucional, lo cual obviamente nos tiene súper felices, a mí por lo menos me tiene súper contento también, porque creo que vamos a poder hacer una rica posta, ¿cierto?, de que todo lo que hemos hecho nos ha llevado hasta este momento y que desde aquí para adelante, ¿cierto?, podemos hacer que este futuro sea mucho más sustentable, ¿ya? Ahora, por supuesto, también se van a implementar algunas otras iniciativas, no les quiero dar la lata porque aquí obviamente se describen bien en la lámina, pero para que más o menos se vayan también haciendo una idea de cuáles pueden ser los distintos tipos de programas que pensamos implementar a la brevedad posible. Bueno, la última pregunta es ¿por qué nos hemos metido tanto en estos temas de sustentabilidad desde la vinculación con el medio? Dirán quizá algunos, ¿ya? Bueno, hay un tema muy relevante que se cae de obvio. Obviamente que esto es estratégico para la institución, pero no solo para nosotros. En realidad, para cualquier institución en el mundo debiera ser estratégico, ¿cierto?, preocuparse de estas materias. Pero en el caso nuestro, hace un par de años atrás, nos apareció una
hermosa invitación que yo hoy día casi confluyo en que en realidad fue acertado, ¿ya? Que aparece esta modificación, ¿cierto?, a la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Chile, que es la Ley 20.129, y por ahí en algún párrafo del artículo 18 indica que las instituciones deben, ¿cierto?, reflejar los aportes que hace la institución al desarrollo sustentable de la región y del país. Miren, y la fecha, 29 de mayo del 2018. Entonces aquí ya podríamos decir que quedó sentado este como matrimonio, ¿cierto?, entre lo que es la vinculación con el medio y la sustentabilidad, y lo cual me alegra mucho porque en realidad, ¿cierto?, nos va a ayudar a dar más fuerza a este carácter institucional que tenemos desde la vinculación con el medio, pero que como se dieron cuenta no tiene que ver exclusivamente con vinculación con el medio, sino que con muchas de las otras funciones que también se desarrollan en la institución, lo cual obviamente esperamos que se desarrolle en un marco de coherencia desde la gestión, en la formación y obviamente en cómo nos vinculamos también con la sociedad. Bueno, eso era lo que les quería decir. Sinceramente, muchísimas gracias, ¿cierto?, por haber escuchado esta charla. La invitación ya está hecha, hay muchas cosas por hacer. Hoy día necesitamos las ganas, las manos, ¿cierto?, la garra, por qué no decirlo, la pasión, la crítica también, ¿cierto? Pero por sobre todo yo diría la energía. Y hoy día, como dice alguien por ahí, el mundo futuro es sustentable, si no, no será. Así que la invitación está hecha y por supuesto los invitamos a sumarse. Que estén muy bien. Chao, chao.